Hola, bienvenidos a los lectores de la palabra en voz alta. Estamos disfrutando del Evangelio de Mateo y de nuevo vuelvo a repetir, pero el hecho de volver a leer con una mirada distinta los hechos que ya conocemos. Pero no me digan que no encontramos siempre algo que nunca nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Venimos de ver los capítulos 14 y 15, tan interesantes, con las distintas, con los planteos que Jesús tiene que enfrentar de aquellos como lo que vinieron a decirle que por qué no se lavaban las manos antes de comer, sus discípulos, hasta los encuentros con la gente real, con los problemas de la gente real. Y este capítulo 15 me parece tan interesante por ese viaje de Jesús a la región de Tiro y Sidón, lejos del ambiente donde se movía. Lamento que no supimos por qué Jesús fue hasta allá, pero podemos pensar cualquier cosa. Habíamos leído que Jesús se retiró. Es muy probable que en Galilea todo el tiempo tuviera multitudes que lo estaban siguiendo, que si iba a la barca se ponían todos ahí junto al lago, y en una de esas necesitaba esa caminata. No sabemos si Jesús iba en algún burrito, no en muchas otras formas, pero esa necesidad quizás que él tuvo de llegar a un lugar distinto. Y lo único que tenemos de ese lugar, y por supuesto que Jesús se movía de acuerdo a lo que el Padre le indicaba, porque en ese lugar Jesús va y se encuentra con una mujer desesperada que clama, que se arrodilla, y él parece indiferente, ¿sí? Por supuesto no era que estaba indiferente, él sabía que iba a curar a la hija endemoniada, pero él estaba dándole a los discípulos que iban con él, seguramente los apóstoles que iban con él, esa lección que parecía que del Hijo de Dios aparecía un planteo de discriminación porque no era hija de Israel, a mostrar otra vez Jesús que frente a alguien que tuviera fe, no importaba para nada de qué lugar fuera, él la iba a sanar, la sanó a la distancia y además él señaló a los demás que es mujer de fe. Había pasado lo mismo con el centurión, con Jairo, con aquellos que habían ido y que no eran de la tribu de Israel. Bueno, no terminamos el 15 y sí llegamos al versículo 29 del 15 y nos vamos a encontrar con algo que le dio título al día de hoy. ¿Cómo otra multiplicación de panes y peces a una multitud? Saben que yo en un tiempo creía que era la misma que había sido contada por los distintos evangelistas, escritores de los evangelios, ¿no? Pero no, fue otro momento en el cual Jesús hizo ese milagro maravilloso. Porque si bien era maravilloso un relato en el cual Jesús sanara a un enfermo o liberara a un endemoniado, pero de darle de comer a mucha gente, a partir de no de tener canastas de comida, sino apenas un poquito, ahora vamos a ver lo que tenía, era un milagro muy impresionante. Dejó de ser algo para bendecir a una persona, o a 2, o a 10 leprosos, pero esto era algo que bendecía y mostraba el favor de Dios a una multitud. Salió Jesús de allí, y ese de allí pareciera que volvieron de Tiro y Sidón, no sabemos, porque muchas veces no hay ninguna indicación clara de cambio de lugar. Tenemos cambio de espacio. Salió de allí y llegó a orillas del mar de Galilea, o sea, volvió a Galilea y volvió a orillas del mar donde él siempre estaba. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban
cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies y los sanó. Es totalmente distinta a al otro caso, ¿no? No lo volví a releer, pero Jesús había estado predicando. Pero acá en este caso Jesús había estado sanando. Y me encanta cuando Mateo, ya sabemos que lo escribió muchos años después, pero se recuerda todo lo que era cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros. Menos mal. No habla acá de endemoniados. Eh, Señalo que la multiplicación de los 5.000 está en los 4 evangelios. Hasta Juan, que no cuenta demasiado este tipo de acciones de Jesús, puso la multiplicación de los panes y de los peces, porque después Juan contó el discurso, la predicación de Jesús diciendo, yo soy el pan de vida. Eso ocurrió en la primera de las multiplicaciones. Esta segunda la cuenta solo Mateo y Marcos, ¿sí? De manera que para todos aquellos como yo que en un principio creían que era la misma, diferentes. Porque acá primero había sanado. Dice, y los cojos, la gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud y los cojos andar y a los ciegos ver. Y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo. La gente 3 días con él. Jesús 3 días sanando, escuchando, haciendo todos esos milagros. Y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que desmayen por el camino. Otra vez la compasión de Jesús. Eh, Pocas veces hay alguna indicación que se retiró, que da la idea de descansar. Pero acá Jesús no se cansaba. Creo que nunca como en esta lectura en voz alta pensé tanto en el cansancio de Jesús, ¿sí? Ayer hablamos del estrés de Jesús. Bueno, los discípulos objetaron, ellos siempre los realistas, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. ¿Sí? Acá había un poco más. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos, a su vez, los distribuyeron a la gente. ¿Sí? Parece que hay más detalles acá. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y entonces tenemos acá ese dato tan preciso que muestra que esto era verdad. Después de despedir a la gente, otra vez la indicación, Jesús despidió a la gente. En la otra también, ¿no? O sea, le habrán venido todos a decir gracias Señor, gracias. No sé si más por la comida o más por los milagros. Espero que por todo. Subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Mi comentarista acá en la Biblia de estudio dice que el nombre Magadán no figura por ningún lado y que es probable que fuera Magdala, de donde era María Magdalena. Es probable. Marcos, que cuenta este mismo episodio, llama al lugar Dalmanauta, de manera que paseamos un poco por los conocimientos geográficos. Capítulo 16. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Nosotros ya habíamos visto esto, ¿no? Por acá tengo donde fue Mateo, creo que dice Mateo 8, o sea, es probable que muchas veces hayan estado tratando de mortificarlo para que hiciera señales y muestras de
su poderío. Pero fíjense que le piden una señal del cielo. Y yo no sé si estaban pensando, supongo que sí, que fuera una señal divina, pero también que fuera una señal celestial, que se taparan las nubes, que apareciera una lluvia fuera de serie. Pareciera que esas cosas para ellos eran más importantes que sanar a un ciego, a un cojo, a un lisiado, a un endemoniado. En cada uno de los últimos capítulos vamos encontrando grupitos de fariseos y saduceos. Acá nos aparecen los saduceos. Los saduceos eran esos que no creían en la resurrección. Así que estaban peleados con los fariseos y había grietas en la dirección, los directivos judíos de la sinagoga y de la religión judía. Él les contestó y les dio una lección de sabio. Al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Me parece que no había aparecido hasta ahora esta palabra, las señales de los tiempos. Y eso viene muy a cuento con lo que está diciendo de las señales meteorológicas. Esta generación malvada y adúltera, ya usó Jesús esa palabra, busca una señal milagrosa, pero no se le dará una señal más que la de Jonás. Acá tengo anotado Mateo 12, 4 capítulos antes, que no quiere decir 4 días antes, por supuesto, es donde él les había hablado y habló mucho más de Jonás y de lo que significó los 3 días y hizo un acercamiento a lo que iba a ser su muerte. Por supuesto, nadie lo entendió, pero y tampoco no quiso decirle nada más. Ya lo había dicho a otros, seguramente en otro momento. No se le dará más que la señal de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Los dejó plantados, ¿sí? No discutió, no dio una larga enseñanza como otras veces. Bueno, cruzaron el lago. Vieron que antes de esto, que llegaron, estaban ahí, se habían ido a la región esta de Magdala, digamos. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tanto pan que había habido, es probable que esto no hubiera sucedido a continuación, ¿no? Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y los saduceos. Cada vez que Jesús decía algo que había que decodificar, desentrañar, ver de qué estaba hablando, siempre, vamos a usar algo futbolístico, mandaban la pelota para otro lado. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús los recriminó. No tenemos duda que Jesús hombre y el Jesús glorificado que está ahora a la diestra del Padre, conoce todos los pensamientos. Los recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden. ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron? Ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Evidentemente, este hecho estaba inmediatamente después de eso que Jesús los acusó de saber mucho del tiempo, pero después estaban pidiendo señales porque no entendían lo que Jesucristo significaba.
Así que ahora Jesús sigue enseñando esto a sus apóstoles que tampoco entendían las verdades espirituales. Eran excelentes en su fe en Jesús, en su obediencia, en estar ahí cerca de Él, pero no entendían la mayoría, por lo menos, de las verdades espirituales. Jesús les dice que debían tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron, bien, que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Hay algo que podemos seguir buscando. El tema de la levadura es que la levadura hace que la masa se infle y suba, ¿sí? Y Jesús dijo que debían evitar la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es decir, esa enseñanza se extendía, crecía, la gente les creía y esa levadura iba a ser absolutamente negativa para ellos que estaban queriendo seguir el, el reino de los cielos que había llegado con Jesús. Me quedé con la mano así, porque me acuerdo que una vez leyendo esto dije, Jesús estaba diciéndoles que a la levadura que leuda esa masa engañosa había que hacerle aplastarla y dejarla que no leude más ningún tipo de masa en los seres humanos, ni en los niños, ni en todos los que seguían las enseñanzas de estos religiosos. Era muy claro eso, pero había que pensarla. Estos muchachos sacaban primero lo obvio físico y no se quedaban pensando. Que sea una lección para nosotros. Cada cosa que Jesús estaba enseñando era, era algo para que se quedaran allí meditándolo desde su conocimiento, de todo lo que Jesús ya les había enseñado para que pudieran llegar a la comprensión. Bueno, ahora tenemos algo y me olvidé de pedir mapa. Ya no sé si eso sería un milagro que apareciera el mapa que habíamos usado ayer. Pero de todas maneras vamos a ubicar el lugar. Milagro, esto es un milagro, ¿eh? Acá está el mapa que usamos cuando hablamos del estrés de Jesús. Dice, cuando llegó, no dice que salió, bueno, pero se fue de ahí de Galilea, de alrededor del lago donde estaba siempre, ¿sí? Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, miren dónde estaba, al norte completamente, a la misma altura de Tiro. O sea que lo que dijimos era que fue una gran caminata. Es decir, vuelvo a confesar mis pecados de comprensión. 1000 veces leí, sí, iban caminando a Cesarea de Filipo, pero no era lo mismo que ir de Betsaida a Capernaum, de Capernaum a Corazín. Eran unas, no sé, unas horas de camino, pero ahora este era un largo camino. Era una ida a otro lugar lejos de Galilea, pero con un propósito, porque Jesús quería charlar con los apóstoles. Y gracias a Dios que Mateo lo captó y escribió para nosotros uno de los grandes relatos de lo que Jesús habló con sus discípulos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, a la región, o sea, mientras iban caminando, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjense que dijo el Hijo del Hombre, usando la frase que aparece en el profeta Daniel. Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otro que Elías y otro que Jeremías o uno de los profetas. Y acá Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy?
esos que todavía no habían entendido cuando caminó por el mar o cuando hizo detener la lluvia y se asombraban y se maravillaban. ¿Quién saltó? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Siempre iba a ser Simón, para lo bueno y para lo malo. Pero, ¿qué definición de Jesús? El Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Hubiera dicho el Hijo de Dios, no, el Hijo del Dios viviente. Para esos que pedían señales porque no podían entender que Dios había bajado a la tierra hecho hombre. Dichoso tú, Simón, le contestó Jesús, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Momento clave, fundamental para los discípulos y para los que vamos a leer esto todas las veces que lo leamos y entendamos que lo que Jesús es, pero lo que los discípulos de él tenemos que entender perfectamente. Esta explicación de Jesús ha traído discusiones, porque con el avance de la iglesia cristiana tenía que nombrar a alguien como sucesor de Pedro, y así se apareció la figura del Papa. Ahora, yo tengo anotado, Jesús le dijo, tú eres Petros. Petros es piedra. Y cuando dice la traducción, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahí quiere decir roca. De manera que no estaba nombrando a Pedro como el mayor, el supremo directivo de la iglesia cristiana. Le estaba diciendo que sobre él edificaré mi iglesia, y dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Está hablando de la iglesia que iban a hacer. ¿Con quién como primero? Con Pedro. Le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién abrió las llaves en Pentecostés y le predicó a toda la gente de todos los países que estaba ahí? Para que ellos entendieran y vieran quién había sido Jesús y quién era Jesús ya resucitado. De manera que no le quitamos a Pedro ningún valor de ninguna manera, pero sí no el creer que Pedro fue investido de algo especial, porque después vamos a ver la reacción de Pedro, ahí nomás, ahí cerquita. Bueno, entonces te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad del cristiano. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Y ahora se va a dar vuelta ese momento tan especial. Desde entonces, comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Acá entraron todos, todos. El Sanedrín, que era formado por todas estas autoridades. Y que era necesario que lo mataran y que asitaran. Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Es el mismo Pedro de recién, es el mismo Pedro, ¿sí? El que tenía la claridad absoluta revelada por Dios de quién era Jesús, pero después no entendió más. Ya después trató de evitar todo el tiempo
trató de evitar el solo pensamiento de que a Jesús pudieran matarlo. No vamos a acusarlo a Pedro porque no tenemos ninguna autoridad. Toda la humanidad de Pedro se manifiesta acá en este relato. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Al que iba a ser la piedra, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué claro. Jesús hacía poquito con lo del pan y la levadura y no entendían. Y ahora tampoco entendían. Luego dijo Jesús a sus discípulos. Y acá el capítulo 16 va a terminar con una explicación de Jesús que no sabemos ninguna respuesta, ¿no? Pero ahí está la explicación, la presentación más clara y más fuerte de lo que es ser discípulo de Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¡Qué maravilla! No nos cansemos de leer. Acá está la claridad, aquí está con las mejores palabras de Jesús, como si siempre no hubiera tenido las mejores palabras, pero ganar la vida, perder la vida, tiene tanta relación con la actitud del pobre Pedro que le salió la humanidad para decir que no mataron a Jesús, pero acá Jesús fue al fondo. Va a haber que morir espiritualmente para poder ganar la vida. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a empezar a leer lo que vino después, porque este capítulo termina diciendo: les aseguro que algunos de los aquí presentes, 3, no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Se sugiere que se cree que lo que viene ahora estaba referido a eso que Jesús dijo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Pedro siempre primero: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No tenían la menor idea. Pero Pedro es como de los que hablan mucho primero, ¿sí? Es lo que pensó en algo, un amor impresionante, un lugar donde pudieran estar protegidos a lo mejor del sol. No dice nada. No, lo que pasa es que la luz que Jesús tenía, ese rostro resplandeciente como el sol, la ropa blanca que irradiaba luz, él pensó quizás en cubrirse del sol, no sé, o de tener un lugar donde quedarse también. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él,
escúchenlo. La segunda vez en este evangelio que escuchamos la voz de Dios, porque la otra fue en el bautismo de Jesús. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Cómo me impresiona cada vez que dice un relato de los evangelios que Jesús tocó a alguien. Yo no sé si en ese momento ya había desaparecido el resplandor. Me parece que sí. Y ya habían desaparecido la visión. Por eso, de nuevo, Jesús con su cuerpo, con su ropa, los tocó. Es decir, más que las palabras, una mano sobre el hombro habla. Los tocó, levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Lo dejamos acá porque ya se acaba nuestro tiempo y vamos a recuperarlo mañana para poder unirlo con lo que sigue después. Pareciera que no se detiene, ¿no? Que Jesús no se detiene en su obra, en su enseñanza, todo sigue. Después de una cosa, después de eso tan glorioso, tan impresionante, que se le llama la transfiguración de Jesús. Una visión para los discípulos que, además de verlo a Jesús de esa manera gloriosa, vieron a la ley y a los profetas. De manera que toda la historia de la salvación de Dios estaba ahí. Estaba el Antiguo Testamento, estaba el Nuevo Testamento y estaba en el centro Jesús con su obra redentora. De manera que, qué privilegio tuvieron estos discípulos, ¿sí? Y qué privilegio tenemos nosotros al estar leyéndolo y al estar recibiendo lo que Jesús fue, lo que quiso hacer, lo que nos dejó para que entendiéramos. Mañana vamos a seguir con el capítulo 17 de Mateo. Que Dios los bendiga, será hasta mañana.